importantes a tener en cuenta dentro del proceso de acotación, como son las líneas de referencia. Tener claro que las líneas de referencia están ubicadas en los extremos de las cotas. Esta línea y esta línea. Las líneas de cota, las que están derecha, izquierda, arriba o abajo del valor numérico. El texto de la cota, que se refiere a ese valor numérico. Y las cabezas de la flecha, que se refieren a los extremos de la cota que los podemos modificar. Entonces, si nosotros, conociendo estas condiciones, entramos ya a acotar este plano que yo ya tengo acá, vamos a decir, por ejemplo, vamos a acotarlo, entonces diríamos, vamos a acotar con la opción lineal, ya veremos a qué hace referencia a ella, desplegamos y la seleccionamos. La línea de orden nos está pidiendo el primer punto de la extensión, damos el primer punto con nuestras ayudas, luego nos pide el segundo punto, marcamos el segundo punto y oh sorpresa, la acotación por defecto es supremamente grande, razón por la cual vamos a tener que configurar nuestra acotación de manera que nos quede proporcional al dibujo que vamos a realizar. Entonces vamos a suspender ese proceso de acotación y vamos a entrar a hacer la configuración correspondiente. Bien. Para realizar este proceso, lo que tenemos que activar sería el administrador de cotas, que lo vamos a encontrar aquí en anotación, desplegamos anotación en ISO 25, que es un estilo que tiene cargado, ya hablamos de él, damos clic, nos aparecen los diferentes estilos y vamos a entrar aquí al Dimension Styles, al Manage Dimension Style, que corresponde a ese administrador de cotas. La metodología que vamos a manejar es que lo voy a colocar acá, este cuadro, de manera que aquí, yo porque lo estoy manejando en inglés, aquí vamos a ver la presentación en español. Centrándonos ya entonces específicamente en el administrador de cotas, vamos a ver que en este cuadro de color blanco encontramos los diferentes estilos. El único que se ha creado acá es P-Cotas. Así se creó. Los otros tres vienen por defecto. Aquí vamos a ver un preview de lo que vamos a ir modificando en la acotación, que a eso nos referimos, y diferentes opciones o posibilidades. Set Current para ubicarnos en cualquiera de los estilos. Ahí tenemos activado el estilo ISO 25, New para crear un estilo nuevo, Modify para modificarlo. Con esos tres vamos a tener suficiente. Y aquí en la descripción nos va a aparecer cuál es el que tenemos nosotros activo. Entonces le vamos a decir New. Cuando le decimos New se va a sobreponer esta ventana que nos está pidiendo el nombre de la acotación, del estilo de la acotación. Sugiero que la recuerden bien, yo voy a colocar mis iniciales. Y le digo continuar. Aquí me dice que está haciendo una copia del ISO 25 y la está ahora poniendo el nombre de GOT a esa copia. Entonces le digo continuar. Ya nos aparece el administrador como tal. Él tiene varias pestañas, vamos a entrar a mirar una a una. Entremos primero a líneas. Líneas de dimensión y líneas de cota hablábamos anteriormente. Aquí hablamos de las líneas de dimensión que corresponden a la línea de la dimensión de la cota. Entonces, el color, le podemos colocar un color. Si por ejemplo yo quisiera amarillo, fíjense que ahí ya en el preview me está mostrando. Aquí la idea es dejar todo en by block, absolutamente todo, para obtener una condición por defecto. Tipo de línea, nosotros podemos escoger un tipo de línea que ya tengamos cargado o cargar otro. Dándole clic en Other podemos cargar otro con la opción Load y cargaríamos otro tipo de línea, pero no se utiliza. Posteriormente el espesor de la línea para efectos de impresión y le podríamos dar un espesor. Tampoco porque lo vamos a hacer, la impresión la vamos a hacer es por capa, entonces no es necesario. Aquí no tenemos activo este punto. Espacio en línea base, esto es un espaciamiento para un tipo de acotación específico, lo veremos un poco más adelante. Suspender o suprimir una sección o toda la línea de cota, opción que no vamos a utilizar ninguna de las dos para que nos quede completa la línea de cota. Lo mismo van a aparecer las extensiones, las líneas de extensión que se refieren a la extensión antes del valor numérico y posterior al valor numérico. Lo mismo el color, le podemos dar algún color, le podemos dar una
un color a una o un tipo de línea a una y un tipo de línea a la otra. ¿Sí? Aquí tendríamos a la una y aquí tendríamos a la otra. Y también le podríamos dar, para efectos de impresión, un espesor de línea. Pero las condiciones por defecto serían así. Si queremos suprimir alguno, en algunos casos se hace necesario, pero tiene que ser como muy puntual. Podemos suspender una y o podemos suspender las dos. Opción que no se da en realidad. Dejémoslas así. Aquí tenemos la dimensión de la línea que va por encima de la cota. Entonces aquí nos dice 1.25. Vamos a colocarle 0.15. Recuerden que 1.25 sería 1 metro 25 centímetros. Aquí estamos diciendo 15 centímetros. Entonces fíjense lo que va a suceder. Aquí se acortó. Voy a exagerarlo para que se den cuenta. Si le digo 5, por ejemplo, y lo actualizo, fíjense que ahí salió bastante. Entonces a eso es a lo que se refiere. 0.15, miren que ahí lo redujo. El offset from origin, o sea, la distancia que hay desde el objeto acotado a la parte inferior de la cota, la línea de extensión en su parte inferior. Entonces también démosle 0.15. Y ese va a acercar muchísimo. Si yo le digo aquí, por ejemplo, 3 y actualizo, fíjense, de aquí a aquí habrían 3 metros. Pero la idea es que me quede a 0.15. Actualizo y miren, ahí ya me quedó muy unido. Pues no alcanzo a ver muy bien la separación, pero no habría problema. Esta opción no está activa, entonces la dejamos así. Eso sería lo que tiene que ver con líneas. Ahora pasamos a símbolos y flechas. Aquí ya estamos viendo también nuestra imagen de símbolos y flecha en español. Podemos arrows hearts, cabeza de la flecha. Entonces podemos estar cambiando por cualquiera de estos iconos. Por ejemplo, le podemos poner un punto. Fíjense que ahí ya cambió la cabeza de la flecha. Cuando yo selecciono aquí me aparecen las dos por defecto, pero si yo quiero una de un estilo y otra de otro estilo, pues entonces puedo venir aquí y le puedo cambiar. Eso no se utiliza en realidad. Entonces es mejor dejar las dos, o por lo menos en nuestro medio, hacemos las modificaciones siempre iguales, para que nos queden las dos cabezas de la flecha igual. El líder va a ser una flecha que vamos a ver mucho más adelante. O sea que aquí podemos variar su cabeza de flecha. Arrow size. Tamaño de la cabeza de la flecha. Entonces aquí sería un 2.50, grandísimo. Digámosle también 0.15. Ahí de pronto, si actualizamos, estamos viendo absolutamente todo cómo nos está quedando la acotación. Bueno, aquí se refiere a marcas en centros de círculos, más adelante a espaciamiento, ruptura de dimensiones, y esto es para arcos. Entonces lo único que tenemos que modificar acá es la cabeza de la flecha. Luego entramos al texto. Ya en el texto lo mismo, estilos de texto. Aquí van a aparecer los estilos de texto que yo tenga y yo puedo seleccionar alguno, pero también puedo crear uno. Si doy clic en el botón de 3 puntos, me va a aparecer la ventana de creación de texto. El tipo de fuente lo puedo estar cambiando acá o creando un nuevo estilo de texto. Eso se vio ampliamente cuando hablamos de textos para AutoCAD. Entonces vamos a dejarlo con el estándar. El color del texto. Bueno, aquí puede ser cualquiera de las dos. El color del texto, siempre hay block. Hay algunos textos que tienen en su parte interior, está vacío. Entonces yo le puedo dar aquí un color a esa parte interior de esos textos, dependiendo del que se escoja. Altura del texto, entonces vamos a hablar de, por ejemplo, 0.15 también, como para estar de acuerdo con todo lo que hemos venido trabajando. Lo actualizamos, ahí nos va a aparecer así, pero cuando entremos aquí a la ubicación del texto, si le damos también 0.15 acá y lo actualizamos, entonces ya pues toma el valor como normal, ¿sí? Aquí se refiere a las cotas verticales y las cotas horizontales, en dónde está la ubicación del texto. Entonces digamos que en las horizontales puede estar, fíjense, aquí se desplazó como hacia un lado, entonces es mejor dejarla centrada para que nos quede allí centrada. La vertical podríamos estar hablando de outside
o podríamos estar hablando de centrado, que lo que hace es que la línea de cota se ve interrumpida por el valor numérico cuando le damos la opción centrado. La opción above es arriba sobre la línea de cota y la opción centrado pues nos interrumpe la línea de cota, que en nuestro medio se utiliza como más así, ¿no? Por lo general. Bueno, alineación del texto. Si queremos que el texto siempre nos salga de manera horizontal, algunas personas dicen que lo hacen así para que no tengan que voltear la cabeza al momento de leer la cota, pero pues se utiliza más así. Eso no es que haya que hacer mucho esfuerzo. Y este ISO estándar es una opción estándar que se tiene, pero no es necesario. Con alineación sobre la línea de cota, pues nos va a aparecer el texto. Esa sería la opción texto. Entramos a la opción fit. Esta opción se utiliza cuando la acotación es muy pequeña, por ejemplo el caso de los muros. La distancia que hay entre esto y esto, o sea la distancia a acotar, es muy pequeña. Digamos vamos a acotar un muro. Cuando vamos a acotar un muro así nos va a salir montado porque como es tan angosto el muro con relación a lo que estamos acotando, entonces nosotros podemos darle algunas opciones. Aquí que siempre nos lo mantenga centrado, pues aquí no se alcanza a ver nada, pero ya lo veremos un poco más adelante. Esta opción que siempre nos lo muestre centrado sería la ideal acá. Vamos a dejarlo over dimension line without leader. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a poner una flechita, a eso se le llama líder, nos va a poner una flecha que nos va a indicar y nos va a separar el valor numérico, eso nos va a indicar, ya lo miraremos un poco más adelante. Over dimension line without leader significa que vamos a tener la línea de cota y va a aparecer una flecha que nos va a sacar el valor numérico, pero esa flecha apuntará al sitio exacto a donde nosotros estamos acotando. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. No más, dejamos hasta ahí. Son los ajustes. Unidades primarias, entonces le vamos a decir 2 decimales. Pues el formato que vamos a utilizar es decimal. 2 decimales, o sea, el valor entero con 2 decimales. Formato de fracción, nada. Separador decimal, si lo vamos a poner en punto, lo vamos a poner en coma. Algunas personas lo manejan en coma para diferenciarlo, pero un period, que es punto, pues lo podríamos tener. Un redondeo que sea el redondeo a 0. Y aquí tenemos supresión de ceros. Es muy importante. Fíjense que aquí hay 1.00 y aquí hay 0.85. Entonces, si yo le digo que suprima, entonces fíjense que aquí está quitando el 0 del 0.85. Es decir, el 0 de la unidad lo está quitando. Es mejor dejarlo. Y aquí, en trailing, vamos a quitar los ceros después del punto. Miren acá el 1 y si los dejamos pues queda 1.00. Es muchísimo mejor entonces dejarle esas dos opciones. Esto sería ya para ángulos, lo mismo supresión de ceros en los ángulos. Entonces allí ya tendríamos toda la acotación modificada y ajustada a nuestro tamaño. Recuerden, es muy importante que tengan en cuenta que nosotros estamos manejando todo en metros, a escala, estamos dibujando todo a escala real, entonces los valores numéricos los estamos dando en metros. Punto 15 corresponde a 15 centímetros. O sea que ahí estamos hablando de 15 centímetros de altura de textos y la gran mayoría de elementos que modificamos todos fueron con punto 15. Cerramos acá, ok. El programa nos mostrará entonces que tenemos ya GOT como nuevo estilo de texto y no estamos ubicados en él. Entonces cerramos la ventana. Y ahora vamos a entrar a acotar nuevamente nuestro plano. A ver cómo nos va a salir. Volvemos a lo mismo. Vamos a decirle la opción lineal. Marcamos el primer punto con nuestras ayudas. Marcamos el segundo punto como nos lo pide la línea de órdenes. Y entonces ahí ya nos está saliendo la acotación. Clic donde la queramos dejar y allí ya nos está saliendo la acotación. Nos dice que tiene 5,80 y ahí está todo proporcional. Si seguimos acotando, pues vamos a tener todo de estas características. Entonces, de esa manera es como se hace la edición de las cotas. Una vez tenemos ya editadas las cotas, que
procedimiento que puede ser en cualquier momento. Aquí lo hice antes de comenzar o intenté comenzar a acotar, pero salió muy grande. Entonces de una vez hice el ajuste para luego venir y decir, bueno, yo voy a hacer esto así, voy a estar acotando. Y ahí me van saliendo todas las cotas proporcionales. Pero yo puedo tener muchas cosas acotadas y posteriormente entrar a hacer la modificación. O sea, no importa en el momento que yo lo haga. Lo importante es que sí, vamos a tener que hacerlo definitivamente. Bueno, ahora sí vamos a mirar todas y cada una de las posibles opciones que tenemos dentro del comando. Entonces yo ya tengo algunos dibujos realizados. Vamos a comenzar por acá. Cuando desplegamos esta opción, desplegamos el menú y tenemos la opción lineal, que es la primera. Esto es lo que tenemos en este costado. Entonces, dimensión lineal o acotación lineal. Nosotros vamos a poder acotar de manera lineal y fíjense muy bien en el icono porque él nos está mostrando, nos está indicando cómo va a quedar la cota. Entonces, volvamos. Tenemos dos formas. Vamos a activar el comando lineal. Dos formas, ya vimos una que era seleccionando los dos extremos de la línea acotar y nos queda nuestra cota. Pero tenemos una opción adicional. Fíjense, vuelvo y activo el comando. Me está preguntando que especifique el primer punto, la línea de órdenes, pero también le puedo decir Select Object. Si yo doy Enter para confirmar lo que hay entre paréntesis angular, doy Enter, entonces ya el programa me dice selecciona el objeto a dimensionar. Selecciono este objeto y lo que hago es dimensionarlo. Me está dimensionando la totalidad del objeto. Como estamos hablando de linear, que quiere decir lineal, vamos a ver cómo actúa sobre una línea inclinada. Entonces, si volvemos a acotar, activar nuestra orden, podemos o dar un Enter y fíjense que nos la colocaría la cota horizontal o nos colocaría la cota vertical. Dependiendo cómo movamos nosotros el cursor, si lo movemos hacia arriba, la va a colocar horizontal. Si lo movemos hacia la derecha, en este caso, la va a colocar vertical. Entonces, esas son las posibilidades que nos muestra esta acotación lineal. Vamos a pasar ahora a la acotación alineada con las mismas figuras. Vamos a ver cómo lo va a representar el programa de AutoCAD. Entonces, abrimos la orden y seleccionamos alineada, acotación alineada o dimension aligned. Entonces vamos a hacer lo mismo. De aquí a acá no vamos a tener ninguna diferencia. Si hacemos nuevamente, activamos la orden, de aquí a acá, ahí no tenemos ninguna diferencia. La diferencia radica en esta línea. Entonces, activemos la orden, de aquí a acá, y fíjense que ahí nos está mostrando la verdadera magnitud de la línea. Entonces, con la acotación alineada o aligned, vamos a tener verdaderas magnitudes. Con la acotación lineal no tenemos verdaderas magnitudes, sino tenemos distancias horizontales, lo que matemáticamente se referiría al delta X o al delta Y. ¿Sí? Entonces, allí tenemos ese tipo de dimensiones. Continuemos ahora con la marcación de ángulos, que sería la dimensión angular. ¿Cómo se marcan los ángulos en AutoCAD? Entonces vamos, seleccionamos angular y lo que nos dice el programa es seleccione un arco, un círculo, una línea o especifique un vértice. Entonces vamos a seleccionar una línea. Seleccionamos una línea. Posteriormente me dice seleccione la siguiente línea. Entonces selecciono la siguiente línea y ya AutoCAD me marcaría o este ángulo, el comprendido entre esta extremidad y esta extremidad, o este ángulo, o este ángulo, o este ángulo. Basta con ubicar el cursor donde yo lo necesite, marcar el ángulo y listo. Entonces digamos que sea ahí. Vamos a hacerlo ahora con este ángulo de 90 grados. Lo mismo, entonces angular, selecciono la primera línea, selecciono la segunda línea y puedo tener el ángulo aquí o lo puedo tener por fuera. O puedo tener el de afuera o este de acá, como yo quiera. Entonces ya es cuestión de analizar qué es lo que necesito yo
mostrar cuál es el ángulo que necesito mostrar para sí mismo indicarle al programa. La medición de las longitudes de los arcos, Dimension Arc Length. Entonces lo mismo, vamos acá, activamos la orden Arc Length, nos pide el programa, seleccione un arco, una polilínea, seleccionamos y fíjense que allí nos está mostrando la dimensión que tiene esa línea que está formando ese arco y lo identifica por este gráfico que está acá. Bueno, también podemos hacerlo con espacios que no tengan línea, por ejemplo, pero que sea lógicamente un distanciamiento, como en este caso esto que le hace falta para completar a este arco un círculo. Entonces activamos la orden, seleccionamos el arco porque eso es lo que nos pide la línea de órdenes y fíjense que aquí yo puedo perfectamente decirle a AutoCAD necesito que me dimensione lo que le hace falta a este arco para convertirse en un círculo. Entonces esa sería la orden Arc Length. También vamos a poder dimensionar radios, que es básicamente lo mismo. Lo va a hacer AutoCAD con un líder, o sea, con una flecha. Activamos la orden Radius. Aquí nos dice seleccione arco o círculo. Seleccionamos un arco y fíjense, ahí lo que está colocando él es como una flecha. Lógicamente que no tiene la cabeza de la flecha porque nosotros hicimos una modificación de la cabeza de la flecha que la reemplazara por un punto, razón por la cual está colocando un punto. Pero en realidad eso es lo que se denomina un líder. Y así entonces nos estaría diciendo radio 1.77. Ese arco tiene un radio 1.77. La marca parte desde su centro hasta afuera donde nos lo está marcando. Si quisiéramos, bueno, cerramos la orden, enter. Si quisiéramos marcarle el radio a este círculo, lo mismo, radio, seleccionamos el círculo y ahí el programa nos está mostrando entonces el radio del círculo. Ahora pasemos a dimensionar diámetros. Entonces, diámetro básicamente es lo mismo que el radio, pero la medida y la forma de presentación es diferente. Entonces aquí activamos diámetro. Igual nos pide la línea de orden donde dice seleccione arco o círculo, selecciona el arco y ahí estaría. Fíjense, la presentación es completamente diferente. Él me está mostrando es el diámetro y lógicamente el diámetro de este posible círculo que se generaría si yo continúo la línea arco y la convierto en un círculo. Y vamos a verlo en un círculo. Entonces lo mismo, entramos a diámetro, seleccionamos y fíjense, donde yo selecciono ahí queda, ahí va a quedar exactamente la ubicación del dimensionamiento. Cierro la orden y listo. Ordinate y Joven no los vamos a ver, no son estrictamente necesarios para nuestro trabajo de construcción, dibujo de construcción o dibujo de arquitectura, no los necesitamos. Entonces con esto hemos hecho el análisis básicamente de todas las órdenes que necesitamos nosotros, importantes a tener en cuenta en nuestro proceso de dibujos de planos arquitectónicos de ingeniería de construcción. Aquí vamos a tener algunas opciones que son interesantes, un par de opciones acá en Annotate que corresponden a una acotación. Aquí están las mismas que vimos anteriormente, fíjense, son exactamente las mismas que vimos. Aquí hay una forma de acotación rápida y también una forma de acotación continua. Ese es bien interesante. Vamos a mirar esa forma de acotación continua. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta plantica. Vamos a acotar continuo aquí y que continúe toda esta acotación. Voy a acotar primero el muro. Entonces voy a hacer la acotación. Voy a alinear desde el midpoint de aquí a la perpendicular de acá. Perfecto. Ahí me sale el valor numérico, pero me quedó supremamente ilegible. Entonces entro. Ahora vamos a mirar cómo lo podemos arreglar. Esto con el objeto de que se den cuenta. Vamos a Modify. En Fit, en la pestaña Fit, le vamos a dar esta opción. Both Text and Arrow. Damos clic allí, fíjense lo que va a tener esa flechita y OK. Y aquí
close. Inmediatamente fíjense que nos mostró, vamos a borrar, entonces voy a acotar nuevamente, linear, del punto medio de aquí a la perpendicular de acá, y ya ahí me sale. Entonces me queda por fuera y ya me queda legible. Ahora le voy a decir continúe, y entonces él continúa, fíjense, y yo voy hasta acá. Y como todavía tengo la opción continue activa, pues puedo seguir acá y puedo venir hasta acá y puedo venir hasta acá. Entonces hago una acotación continua sin necesidad de salir de la orden y me queda todo bajo la misma línea, ¿sí? Eso sería continuar. Hay otra opción que es bien interesante. Otra opción muy interesante es la opción Quick. Entonces vamos a darle clic en Quick. Venimos y seleccionamos donde queremos. Quick significa rápido. Entonces vamos a seleccionar. Es la misma cota que hice anteriormente. Selecciono todo y al final le digo Enter. Y acá ya el programa me va a decir, bueno, o están en este sentido o están en este sentido. Entonces yo lo que necesito es en este sentido. Al hacer clic allí, él ya me muestra exactamente la acotación muy rápida bajo la misma línea. Lógicamente, y por eso aparece este texto acá, esto es después de haber configurado la acotación, después de haber hecho todas las modificaciones. Digamos que de acá las opciones más importantes son esas. Entonces, eso era lo que tenía para contarles con relación a la acotación. Espero que la practiquen y que les sirva muchísimo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su amable atención.